día de hoy les voy a contar por qué creo que la canción Quiero Arder de Agony es la canción que debería llevar España a Eurovisión este año. Así que si están listos, empezamos. Sean todos muy bienvenidos un día más a este bellísimo canal, espero que estén todos muy, pero muy bien. Estamos ante las puertas del Benidorm Festival que elige a quien va a representar a España en Eurovisión en el año 2023, o sea, este año. Y por si no lo saben, hice un análisis de todas las canciones en un video anterior, voy a estar dejándolo por acá o al final de este video para que lo puedan ir a ver. Y en mi opinión personal, y esto es una opinión personal, lo aclaro, voy a dar mis argumentos, pero sigue siendo una opinión. No soy la dueña de la verdad, pero siento, teniendo en cuenta todos los criterios de elección que hay para Eurovisión, que la canción Quiero Arder de Agony es la mejor canción para llevar a Eurovisión este año. Por supuesto, tengo que decir que hay otras opciones que me gustan muchísimo, como son la de Megara, la de Fusa Nocta o la de Sharon. Sin embargo, creo que la de Agony es la indicada y paso a explicarles cuáles son los criterios por los cuales para mí una canción es elegible para Eurovisión. Empezando por dividirlos en 4. Tenemos la letra, la música, la voz y el directo. En principio, la letra de Quiero Arder parece muy literal, ¿sí? Es una canción que habla de luz, habla de oscuridad y de alguien que no puede salir de la oscuridad queriendo llegar a la luz, ¿sí? Esto es lo básico. Ahora, la canción tiene un significado muchísimo más potente que vamos a desglosar a continuación. Empiezo por hablar de la estructura de esta canción. Esta canción es una canción que no tiene preestribillos. Es una canción con 2 estrofas, un estribillo, otras 2 estrofas, otro estribillo, un puente y un final. Las estrofas están divididas en 2 situaciones completamente distintas. Empecemos hablando de las primeras 2 estrofas. En las primeras 2 estrofas se puede ver a alguien que está enfrentando a otra persona o personas, vamos a dejarlo como si fuera una entidad, diciéndole justamente que lo que ve es algo que la otra persona o personas ayudaron a crear, ¿sí? Y acá voy a hablar un poquito del significado de la canción. En un momento dice atado a tu juego, ¿sí? La primera parte de la canción. ¿Y de qué se trata esto de atado a tu juego? O si me miras y no quieres ver lo que tú me obligaste a crear. La canción es una crítica y también es un grito de liberación. Hay muchas metáforas que están relacionadas con a lo que cierto grupo poblacional, cierta parte de la población le dice a las personas homosexuales. Y cierta parte de la población que está como muy orientada a la religión, pero no nos vamos a quedar solamente en la religión, porque hay muchas otras personas que se escudan también en la religión para decir estos dichos, que es justamente que los homosexuales van a arder en el infierno. Ahora, en la segunda parte de la canción, la letra se da vuelta, termina convirtiendo en una declaración de intenciones, ¿sí? Atado a mi juego, ahora soy lo que quiero, ¿ok? Ya no está atado a tu juego, a lo que vos estás proponiendo, a lo que proponen estas personas que condenan a alguien por su orientación sexual, sino que él se siente seguro de lo que es y lo planta bandera con eso, lo cual me parece espectacular. Esta letra es una maravilla. Sigo aquí prisionero, pero ya no te ruego, ¿ok? Y acá estamos hablando un poco de esto, de que aún sigue habiendo mucha discriminación hacia el colectivo LGBTIQ+, pero se solapa y se esconde con algunos otro tipo de comentarios, etcétera. Eso lo sabemos todos, no me voy a meter en ese meollo, pero ya sabemos que existe. Acá esto, atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad, juntos en este lugar hay que volver a posar. Entonces, esto es, estamos en el mismo lugar y yo sé lo que vos decís de mí, pero vamos a fingir hacia afuera que todo está bien. A partir de ahí vuelve a aparecer el estribillo y al final hay un puente que a nivel vocal es maravilloso, ahora lo vamos a ver, en donde dice que la luz lo obliga a ver que sigue en el infierno, pero él quiere arder. Entonces, esto es como, bueno, sigue habiendo personas que dicen que estamos condenados al infierno, etcétera, por nuestra orientación sexual. Sin embargo, ¿sabes qué? Sí, está bien, ardo en el infierno, no me importa. Me parece que es una declaración de intenciones bastante concreta. La letra tiene un significado mucho más profundo del que se le da y tiene un mensaje anti-homofobia bastante marcado. Entonces, letra con mensaje, check. Hablemos de la música de esta canción. Se hizo una comparativa en un momento con la canción de Michael Ben David, el participante por Israel del año pasado en Eurovisión, y tengo que decirles que no tienen absolutamente nada que ver una canción con la otra, pero de eso vamos a hablar más adelante. La música tiene varios estadios distintos, ¿sí? No es una simple canción de electrónica, ni una simple canción de pop, ni una balada. Es una mezcla de absolutamente todo esto, muy bien llevada, que acompaña justamente este mensaje que quiere dar la letra. Empezamos con
una intro bien dramática. Que se rompe con un golpe y arranca la voz hablada de Agoney en esta parte con una base de electrónica que no es demasiado preponderante, justamente para darle más protagonismo a la letra. En el momento en el que se va la parte del megáfono, ¿sí?, la música levanta un poco justamente para levantar este mensaje de ira, este mensaje pesado que tiene la parte del megáfono. Esto ralentiza completamente y se convierte en una balada en la parte de "y ahora que ha vuelto a amanecer". Para ir al arde. Los arde vuelven a ser muy similares a la parte del megáfono, bien potentes, bien fuertes, pesados, como respondiendo justamente este mensaje pesado con el arde bien marcado. Volvemos a la segunda estrofa. La segunda estrofa tiene unas tonalidades un poquito más oscuras que la primera. Sin embargo, la letra de la canción dice lo contrario. Esto hace que la letra tenga más protagonismo. Pero al mismo tiempo se desprende de la primera parte y no son completamente iguales. Y luego tenemos el estribillo nuevamente y más adelante el puente. El puente es una mezcla entre esta música electrónica y la balada. La parte más melódica con su voz, sin embargo se sigue escuchando un poco electrónica, pero con una base muy similar a la de la balada. Y al final termina con unos arde bien marcados. El último arde no tiene música. En cuanto a la música, pensémoslo desde el lugar del show, tiene muchos momentos de show. Hablemos del estilo de la electrónica que se utiliza para esta canción. Es una electrónica muy voguing que permite justamente utilizar este tipo de baile. No sé si lo va a utilizar o no, pero permite utilizar este tipo de baile, el vogue, que es un baile bien marcado y es un baile que justamente se creó, para los que no lo saben, en modo de protesta para visibilizar el movimiento LGBT en la época de los 70 y 80. Siento que está como muy relacionado de esa manera y suma más al mensaje que quiere dar. Entonces, ¿tenemos marcada la letra? Check. Tenemos marcada la música como versátil y con un mensaje bien marcado que permite aparte tener momentos de baile que demuestren la habilidad física y de danza que tenga el artista, check. Vamos a pasar a la voz de Agoney y esto es un tema aparte porque es espectacular. Agoney, que es un contratenor con una voz súper potente y melódica, eligió hacer varias partes de la canción habladas. Y acá uno se preguntaría, ¿esto es una buena o es una mala elección? Y yo creo que es una excelente elección. ¿Por qué? La canción justamente se divide en esto de luz-oscuridad. Esta dicotomía tenía que verse reflejada en la voz de alguna manera y si toda la canción era melódica iba a ser medio difícil separar estos dos bandos. Entonces, la parte que es más esta declaración de intenciones, tanto hablando de lo que se dice, ¿sí?, de a lo que se condena y luego la parte de la liberación son habladas. Si me miras y no quieres ver lo que tú me obligaste a crear, sin tu sello al provocar, te hago volver a rezar. ¿Por qué? Porque él quiere dejar claro ese mensaje. Y se utiliza la primera parte de la canción, este efecto de megáfono que les comentaba anteriormente, justamente para hablar de estas protestas, estas antimarchas contra el colectivo LGBT, en donde ciertos grupos religiosos y algunas otras personas también les dicen que por ser homosexuales van a arder en el infierno. ¡Tu juego! ¿Qué ves? ¿Cómo está el cielo? Ese efecto del megáfono, que todo el mundo dice que es un grito, bueno, está hecho por eso y es excelente. Pasa que hay que entender el contexto, entiendo yo también. Luego, más adelante, tenemos la otra parte de la canción.
que es la parte melódica, que es la parte donde él se libera y arde, claramente, que son partes muy específicas. El estribillo de la primera parte y el puente final, en donde hace ese glissando hacia arriba que arranca con una nota súper grave y termina yendo a la luz, básicamente. Bueno, esa parte es espectacular. El fuego siempre disparo primero. La luz me obliga a ver que sigo en el infierno. Y yo solo quiero ver, yo solo quiero. La voz de Agoney es increíble, ya sabemos que en el directo la puede sostener tan bien como se escucha en estudio, entonces es un check para mí. Y la última parte de la que vamos a hablar es el directo. Del directo no sabemos nada. ¿Sí? Se ha encargado muy bien de no hacernos saber nada, más que decir que va a haber juegos de luces, todos van a tener juegos de luces, así que no tenemos demasiada información del directo. Sin embargo, una cosa que me quedó de una entrevista que vi de él y me pareció bastante interesante, y esto para mí, entre muchas otras cosas, pero principalmente la separa de la canción de Ben Michael David del año pasado, I Am, es que él dijo que él no va a ser el protagonista de la canción, sino que la canción es la protagonista. Me pareció primero espectacular, porque hace que el artista esté al servicio de la canción y no al revés para lucirse. Digo, ya tiene oportunidades y ha tenido muchas oportunidades de lucirse antes. Entonces eso me hace pensar que él no va a ser un centro de directo, ¿sí? No va a ser como el de Chanel, en el cual ella mostraba justo este estilo muy Jennifer López, muy diva absoluta, sino que va a tener más que ver con contar la historia que dice la canción, desde un lugar un poco más llevado a lo físico, desde un lugar un poco más llevado a lo teatral. Vamos a ver si me equivoco o no, pero me parece a mí que va a ir un poco más por ese lado. Sí creo que va a haber Vogue, porque la canción invita mucho a ese tipo de baile. Estoy bastante ansiosa de verlo, pero creo que va a dar un directo excelente, porque ya sabemos que tiene experiencia en el escenario y lo hemos visto hacer directos y ha sido espectaculares. Entonces estoy 100% segura de que va a ser un directo espectacular. Entonces, para mí, los 4 criterios de elegibilidad para Eurovisión los tiene: letra, voz, música y directo. Ahora, vamos a hablar del punto final, y acá me quiero poner un poquito más en opinión y no tanto en analítica, con respecto a la comparación que se hace con Ben Michael David. Ben Michael David es el israelí que representó a Israel para Eurovisión en el año 2022 con una canción que se llama I Am, que tengo que decir que Ben canta increíble. La canción era muy del estilo Beyoncé, pero si bien la canción tenía también un mensaje de empoderamiento, era una canción muy plana. Era una canción electrónica que solamente en una parte tiene una parte instrumental excelente, que para mí deberían haber explotado un poquito más con música israelí. Sin embargo, el resto de la canción es solamente electrónica y no hay demasiadas variaciones, ¿sí? Es bastante repetitiva en su estructura melódica, tanto de la voz como de la música, y el mensaje es un poco repetitivo también. Entonces, se está diciendo que la canción de Agoney se parece a la de Ben y para nada. No quiere decir que Ben no sea súper talentoso, porque cuando lo escuché el año pasado me pareció un excelente cantante, pero sí me parece que el directo y la estructura de la canción como tal no estuvieron bien pensados para el show. Los bailarines estaban todos vestidos de blanco como él, no había demasiado con qué jugar. Y de hecho la letra tenía bastante con qué jugar, entonces no supieron aprovechar bien la letra, ni la parte árabe, que hubiera sido excelente explotarla un poquito más, porque sonaba increíble. Me parece que en este caso particular no es así. El mensaje está súper claro, se nota que la canción está compuesta exclusivamente para show, se puede escuchar por los momentos teatrales que tiene, por los momentos de baile que tiene. Me parece que va a ser un directo espectacular. Dicho esto, hago este video más que nada porque soy una persona que mira muchas entrevistas y ha escuchado las otras canciones que me parecen excelentes, ya lo he dicho anteriormente también. Y he escuchado que se ha tirado mucho hate a Agoney por razones que no termino de comprender del todo. Y se han dicho muchas cosas que no tienen ningún tipo de sentido, como que la canción es ruido, o lo que les había comentado anteriormente, de que era satánica, o que era una canción muy de nicho,
que me parece un comentario súper subjetivo y bastante malintencionado. Entonces me gustaría... Hice este video más que nada para dejar claro por qué sí creo que es una canción mucho más profunda de lo que se cree realmente, que tiene todo lo que tiene que tener para ganar el Benidorm Fest y, me atrevo a decir ahora mismo, todo lo que tiene que tener para ganar Eurovisión de este año. Dicho esto, me voy a retirar. Pueden dejar sus opiniones y comentarios en la cajita de comentarios acá abajo. Para los que les interese, voy a estar haciendo desde hoy domingo hasta el próximo sábado directos en mi canal de la plataforma morada, cubriendo el Benidorm Fest, haciendo comentarios, análisis, teniendo un enviado especial allá que va a estar directamente en Benidorm. Así que los y las espero por allá. Voy a dejar el link en un comentario fijado. Si no están suscritos a este canal, no se olviden de suscribirse tocando el botoncito que está por acá abajo y haciendo clic en la campanita de notificaciones, así no se pierden ninguno de mis videos. Les mando un beso grande y nos vemos en el próximo video. Adiós.